Buenas noches, aprendices. Bienvenidos pues a esta sesión, hoy 7 de abril, donde vamos a hacer la explicación de la evidencia que corresponde a video con pruebas y resultados de acceso EA3, 220, 50, 11, 13, AA5, EB0. Esta actividad, como su nombre lo indica, corresponde a un video. La actividad inicia pues el día de hoy y dispone hasta el día domingo para la realización de la actividad. En la sesión de hoy no vamos a hacer transferencia de nuevo conocimiento. Vamos a explicar, la vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a explicar el taller que corresponde pues a esta evidencia, las características a tener en cuenta y las actividades que se deben desarrollar para que ustedes puedan aprobar la evidencia, y acto seguido lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio práctico, es decir, vamos a intentar resolver el taller en línea. Es decir, que ustedes de primera mano puedan cerciorarse y darse cuenta de la realización del taller. Bien. Entonces vamos a proceder a abrir el taller. Bien. Entonces el taller se denomina video con pruebas y resultados de acceso. Entonces dice así: durante la evidencia debe realizarse un video tipo captura de pantalla, es decir, que ustedes tienen que en el video capturar la pantalla de su computador, es decir, que requieren mostrar las actividades que ustedes van a estar ejecutando en su computador y que muestre las experiencias ya construidas, de manera que debe realizarse la base de datos con las operaciones de control de acceso de datos y revisión de la integridad referencial web. Ese es como el enunciado del taller, pero no se me asusten, no se preocupen, yo procedo a explicar. El taller consta de 7 puntos. La idea de este taller es que ustedes presenten un video donde quede evidencia de la realización de cada uno de estos 7 puntos. Es decir, que quede constancia que su instructor, en este caso yo, al momento de realizar el taller, pueda ver de manera clara que se da cumplimiento a cada uno de estos puntos. Igual vamos a hacer un ejercicio práctico donde nosotros vamos a revisar cada uno de esos puntos para que ustedes sepan exactamente lo que van a hacer. Todo el taller se basa en esta imagen. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. En esta imagen nosotros tenemos dos entidades. Una denominada usuarios y otra denominada publicación. Recordemos de sesiones pasadas que las entidades en el modelo de entidad-relación se van a transformar en tablas. Entonces, aquí tenemos dos tablas, es decir, que vamos a tener una base de datos que va a tener dos tablas. Una tabla denominada usuarios, otra tabla publicación. Los atributos de esta entidad usuarios, recordemos nuevamente en sesiones pasadas, corresponden a columnas de esa tabla. Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces aquí tenemos publicación y atributos que corresponden a columnas de la tabla publicación. Entonces, bien. Entonces, en la tabla usuario vamos a encontrar con 4 atributos o 4 columnas, que va a ser ID de usuario, nombre, correo y contraseña. En la tabla o entidad publicaciones vamos a encontrar 3 atributos. Yo sé que ustedes están viendo 4, pero este que está en rojito lo vamos a dejar para el final. O sea, en la práctica publicaciones va a tener 4 columnas. Pero de momento, para efectos de la explicación, los vamos a dividir como en dos partes. La primera, donde voy a explicar los primeros 3 atributos que básicamente caracterizan la entidad tabla. Y el otro, ya vamos a ver de dónde nace. Y esto es un tema que yo ya les había comentado, pero aquí va a tener una relevancia muy importante. Entonces, la entidad publicaciones tiene el atributo ID de publicaciones, título y contenido. Por lo pronto, quedémonos con eso. Bien. Estas tablas o entidades tienen unas restricciones de dominio. Una que es muy importante al momento de definir ya la creación de tablas en una base de datos es los tipos de datos de cada uno de los atributos. Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, en la entidad o tabla de usuarios, el atributo o la columna ID de usuario es de tipo integer o int. El nombre es un varchar de longitud 45. Eso que está entre paréntesis es la longitud de la cadena, es decir, que el nombre jamás puede exceder los 45 caracteres. En este campo vamos a poder guardar nombres de hasta, pueden ser de menos o hasta 45 caracteres. ¿Qué pasa si meto un nombre de más de 45 caracteres? Pues la base de datos la va a cortar y solo va a guardar los primeros 45 caracteres. Un correo, igualmente, de tipo varchar de longitud 45 y una contraseña igualmente tipo varchar 45. En la entidad o tabla publicaciones vamos a encontrar ID de publicación de tipo integer, título de tipo varchar de longitud 45 y contenido de tipo test. El tipo test no tiene longitud. Por eso aquí no hay entre paréntesis una longitud. Es simplemente de tipo test. Adicionalmente, aquí hay unas llaves principales, las famosas primary key. Si te dan cuenta, en la entidad de usuarios, el ID de usuario está acompañado de una llavecita. Y aquí en publicaciones, ID de publicación está acompañado de una llavecita. Eso significa que esos datos son, son las llaves principales. Entonces, vamos a tener que nacer en nuestra definición, en el Data Definition Language, o el DDL, que nosotros vamos a crear, vamos a tener que indicar que ID de usuario es la llave principal o la primary key de la entidad o tabla de usuarios y que ID de publicación corresponderá a la llave principal de publicaciones. Bien, hasta allí lo que hemos descrito son las entidades, los atributos de las entidades y las restricciones de dominio, tipos de datos y en las famosas primary key que garantizan el principio de unicidad. Recordemos que el principio de unicidad es que no puedo tener tuplas repetidas, es decir, que la tupla es un atributo único o el conjunto de datos que conforman la tupla es un atributo, es un elemento único en la base de datos. Es decir, que no puedo tener dos tuplas similares. Eso pues rompería ese principio y por cuanto sería un pésimo modelado de bases de datos. Entonces, lo que garantiza, y que lo habíamos hablado en sesiones anteriores, por ejemplo, que a un usuario, a una persona que lo identifica de manera única e inequívoca, es el número de documento o el identificador. En este caso, pues el identificador podría ser la cédula. Y aquí, pues la publicación, un identificador de publicación que va a ser un número único. Nunca las publicaciones van a tener el mismo número. Entonces, allí se está cumpliendo ese principio unicidad. Bien. Quiero que observen con calma que entre las dos tablas existe una línea punteada. Esa línea punteada hace referencia a las relaciones. Ustedes recuerdan que cuando trabajamos en el modelo relacional y el modelo entidad-relación, nosotros generábamos relaciones entre las tablas. Esas relaciones representan vínculos que existen en esas tablas. Y recuerden que esas relaciones tenían una cardinalidad. De hecho, hay de tres tipos: las uno a una, las uno a muchos y las muchos a muchos. Ya esto se los va a dar la experiencia, pero la imagen que nos muestra nos dice que es una a muchos. ¿Por qué razón? Porque aquí hay dos rayitas y porque acá hay un triangulito. Eso nos dice que hay una relación de uno a muchos. ¿Qué quiere decir que una relación de uno a muchos? Significa que un usuario puede tener muchas publicaciones, es decir, puede publicar varias obras, varias revistas, varios libros, pero las publicaciones en este modelado solo pueden contener un autor o un usuario. O sea, una publicación solo puede tener un único usuario. Bien, entonces eso es lo que representa esta relación. Ahora bien, este atributo, usuarios ID, yo les había hablado de unos tips, unos trucos al momento de hacer el modelado de las bases de datos. Yo les decía, por ejemplo, que en las relaciones muchos a muchos, esa relación se representa con una entidad, es decir, una
una nueva tabla que estaba en intermedio, cuyos atributos correspondían a los identificadores o a las primary key o a las llaves primarias de las relaciones que tenían cardinalidad muchos a muchos. Cuando hay relaciones uno a muchos, yo les había contado que esa relación se representa de la siguiente manera, que el atributo principal, o sea, la llave principal de la tabla cuya cardinalidad sea 1, se vuelve un atributo de la tabla o relación cuya cardinalidad sea mucho. Aquí la cardinalidad de mucho la tienen publicaciones, la cardinalidad de 1 la tiene usuarios. Entonces, este usuario va a existir como un atributo en la tabla publicaciones y ese atributo se va a asociar a través de una llave muy especial, una key muy especial que se llama llave foránea o foreign key. La foreign key lo que me va a vincular es el ID de usuario de la tabla o entidad de usuarios y el ID de usuario de la tabla de publicación. Entonces lo que me va a permitir hacer eso es que, por ejemplo, yo tengo una publicación y vincule un usuario de acá. Entonces, va a tener muchas publicaciones donde hay un mismo usuario, pero solo un usuario de acá puede pertenecer a una única publicación. Digamos, eso es lo que nos representa en la imagen. Y eso es lo que vamos a tener que modelar. Y es básicamente lo que nos piden en el punto 2. En el punto 3 es algo que, esto sí es nuevo para nosotros, y es que en las bases de datos nosotros podemos crear usuarios para que accedan a la base de datos y también podemos asignar permisos. Análogamente lo podemos explicar con un ejemplo con cualquier sistema de información que ustedes conozcan. Los sistemas de información tienen varios usuarios, pero dependiendo del perfil de usuario, unos usuarios pueden hacer muchas más actividades que otros. Usuarios con más privilegios pueden hacer más tareas, más actividades. Usuarios con menos privilegios, pues tienen unas actividades muy limitadas. En bases de datos es una muy mala práctica que todos los usuarios que acceden a la base de datos tengan acceso a todas las funcionalidades. Digamos, una buena práctica de diseño es que de acuerdo al tipo de funcionalidad que vaya a tener un usuario, así mismo se le asignen los permisos. Entonces yo en una base de datos puedo crear usuarios y definir los permisos. Entonces aquí básicamente el punto 3 nos está pidiendo eso, que creemos un usuario que se llame admin.db, pero que tenga permisos de insertar, actualizar y consultar. Recordemos que las bases de datos se hace por sentencias, o sea, la interacción con la base de datos se hace por sentencia. Entonces, por ejemplo, la sentencia asociada a insertar es el inserinto, la sentencia asociada a actualizar es el update y la sentencia asociada a consultar es el select. Entonces, para que lo tengan presente, porque al momento de nosotros definir los permisos no vamos a decir insertar, actualizar, consultar, sino que vamos a decir insert, update y select. La prueba, el punto número 4, corresponde a autenticarse en la base de datos con el usuario creado e insertar un dato. El resultado de este insertar un dato con este usuario que se llama admin.db debe ser exitoso. ¿Por qué razón? La base de datos me debe devolver un mensaje que el registro fue insertado. ¿Por qué razón? Porque el usuario dentro de sus permisos tiene la facultad o se le ha garantizado que puede hacer inserción de datos. Entonces, el punto 4 es ingresar a la base de datos, autenticarse con el usuario admin y insertar un registro en las tablas. Entonces, registros en la tabla usuario, registros en la tabla aplicación. El punto número 5 consiste que con el mismo usuario admin debe borrar. Dice, puede borrar en un usuario. Lo que quiere es borrar un registro. Vamos a mejorar aquí. Es un registro. Un registro de la tabla. Un registro, a ver.
Listo, un registro de la tabla usuario. Usuario se llama esa tabla. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer una sentencia en la cual desde el usuario admin.db se intente borrar un registro de la tabla usuario. El resultado de esta prueba es que el usuario no puede borrar ese registro. ¿Por qué razón? Por los que los permisos de este usuario, que es admin.db, solo son insertar, actualizar, consultar. Nótese que no está eliminar. Al no tener permisos para eliminar, al momento de yo ejecutar una consulta, en este caso de tipo delay, en la base de datos me tiene que responder que este usuario no tiene permisos para realizar. Entonces, cuando ustedes ejecuten esta prueba, en el video debe quedar constancia de que la base de datos responde que ese usuario no tiene permisos para eliminar. El punto 6 y el punto 7 son muy similares al punto 4 y al punto 5. Aquí lo que vamos a hacer es crear un usuario que se llama ReactDB. Ese es el nombre del usuario. Pero a este usuario solo se le pide que consultar. Aquí vamos a colocar permisos que equiparan. Solo puede consultar. Aquí vamos a colocarle permisos de consultar. Consultar datos. O sea que él solo podrá hacer select, ninguna otra actividad. Entonces el punto 6 es crear el usuario con los permisos de consulta. Y el punto número 7 es autenticarse en la base de datos con el usuario creado. ¿Con cuál? Con ReactDB. Y vamos a intentar crear e insertar datos en las tablas. Entonces, en esta parte debo autenticarme, es decir, debo mostrar en el video que en efecto me estoy autenticando con el usuario DB, y en esta parte tengo que hacer una prueba de inserción de datos. En este caso, la base de datos me debe devolver que el usuario no tiene permisos para hacer inserciones. Aquí le voy a colocar insertar para que sea más evidente, creando e insertar datos en las tablas. Entonces me debe decir que el usuario no tiene permisos para hacer inserciones, por cuanto este usuario tiene permisos de consulta. Entonces, estos son los 7 puntos. Recuerden que su video debe dar cuenta, debe evidenciarse de que se realizan o se desarrollan los 7 puntos descritos aquí en este taller. Nota, se sugiere que el video no se suba como un archivo, sino que se envíe como un acceso, como un enlace a la plataforma YouTube. Ustedes desde su cuenta Micena, ustedes pueden ingresar a YouTube y publicar un video. Y posteriormente ya no me comparten el archivo, sino me comparten el enlace del video. Entonces el lineamiento es para la entrega de la evidencia. Entonces, ¿qué vamos a entregar? Un video de implementaciones de la sentencia. Recuerden que todo esto no se van a intimidar por los nombres. Son las sentencias SQL. Sino pues recuerden que en sentencias SQL nosotros tenemos atributos, sentencias para modelar la base de datos, el DML. Digamos, está el DDL, el Data Definition Language, y está el CDL, que es básicamente, digamos, la parte nueva. Que son Control Data Language. Esto es digamos, aquí están las sentencias para crear usuarios, para garantizar permisos, para revocar permisos, porque uno no solo puede agregar permisos a un usuario, también se los puede quitar, modificar, es decir, quitarle permisos o disminuirle permisos. Entonces, pero finalmente todo esto es SQL. Unos es para modelar la base de datos, otros para hacer consultas, operaciones con los datos, insertar datos, consultar datos, eliminar datos, utilizar datos. Y lo otro son las sentencias de control. Entonces, a crear usuarios, modificar, crear usuarios, agregar permisos, revocar permisos. Entonces, para que lo tengan presente, no se asusten, todo eso es lenguaje SQL. No son cosas extrañas ni nada que no hayan visto.
Listo. Y el tema de integridad referencial se prueba a partir de la construcción de la relación uno a muchos. Igual aquí vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo observen y a partir de eso puedan hacer la entrega de su video. Extensión, el video no debe exceder los 12 minutos para lo cual se propone que siga las sugerencias propuestas en el taller, es decir, pues lo que está. Enlace, el formato es un enlace al video creado y pues el punto de entrega es lo que ya les había explicado. Básicamente vamos a ir a cambiar la lista del aprendiz para que sea lo más preciso posible. Entonces lo vamos a hacer aquí en contenido del curso. Le vamos a dar proyecto aquí en este menú, módulo número 3, guías de aprendizaje y pues la actividad de aprendizaje GA3225. Entonces, ver evidencia y suben su evidencia. Ahorita, una vez finalice esta sesión, yo les voy a subir este taller, los lineamientos del taller y se los voy a colocar aquí para que igual lo tengan acceso. Igual recuerden pues que yo una vez finalizadas las clases o la sesión, yo les envío por WhatsApp pues todos los contenidos usados en clase. En este caso pues les enviaré el taller y el video de la sesión que se grabó para el día de hoy. Ya les había comentado, si no les he comentado, pues vuelvo a se los comento, aquí en material de formación recomiendo ampliamente leer el documento pruebas de validación de datos. Aquí van a encontrar lo del DCL, que es el conjunto de sentencias iguales para el control. Mira, aquí están DCL, que es un acrónimo de Data Control Language, o lenguaje de control de datos, pero básicamente está orientado a las sentencias SQL que permiten crear usuarios, definir permisos, etc. Bien, entonces, resumiendo ya esta primera parte. Voy a cerrar acá. Esto ya les queda por su cuenta, ¿no? Ustedes tienen que hacer la revisión de este material. Entonces, ven, resumiendo. Iniciamos una nueva evidencia que arranca hoy y va hasta el domingo 10. Uy, creo que me bajé mucho. Listo. Esta evidencia corresponde a un video en el cual ustedes deben evidenciar los resultados de acceso y las pruebas que se sugieren aquí en el taller. Es decir, estos 7 puntos. No es necesario que ustedes me envíen, aparte del video, los archivos de SQL con la creación de base de datos, la creación de usuarios, las iniciaciones. No, eso no es necesario. Únicamente necesito el video, pero en el video sí se debe dar cuenta, o sea, se debe observar, debe ser claro que en efecto se da cumplimiento a cada uno de estos puntos. Y vuelvo y les repito, no se preocupen que ahorita lo vamos a hacer. Bueno, realizan el taller y lo suben en este espacio. Guía de aprendizaje y actividad de aprendizaje número 3. Listo. Eso correspondería entonces a la explicación del taller y explicación del espacio donde deben subir. Recuerden nuevamente las fechas, 10 de abril del 2022. Bien, entonces voy a cerrar aquí. Acá que tengo abierto, esto también lo voy a cerrar porque tengo mucha cosa abierta. Bien, entonces ahorita vamos a hacer algo muy práctico, es decir, vamos a resolver el taller en línea. Vamos a aprovechar este espacio. Ustedes ya tienen digamos, los elementos necesarios para poder realizar el taller, salvo pues unas cositas con el lenguaje de control de datos o el DCL, pero que igual lo vamos a ver aquí, que es algo muy sencillo realmente. Estamos hablando de 3 sentencias. Por ejemplo, para crear un usuario es con el create user, o para asignar por el permisos es con grant, un comando que llama grant, y por el revocar permisos es con un comando que llama, se escribe revoque, para que lo tengamos. Bien, entonces vamos a hacer, bueno, hay 2 maneras de acceder a la base de datos. Recordemos, nosotros podemos utilizar o una consola de comandos, por ejemplo, como esta, una terminal. Yo
pues en Windows se llama CMD o consola de comandos también, ¿no? Y pues uno se puede conectar a través de comandos. En este caso, el comando MySQL, que recibe los siguientes argumentos: "-h", que es el host. Yo me estoy conectando en el localhost, o sea, tengo instalado en mi mismo computador el usuario con el que me voy a conectar, root, y -p para que me pida contraseña. Entonces ingreso el password y estoy conectado. ¿Cómo sé que estoy conectado? Porque hay algo que esto se llama el prompt, es decir, allí me sale MySQL y si yo le puedo mostrar show databases, que son comandos pues propios de MySQL, me dice, mire, usted tiene todas estas bases de datos. Esta es una manera de conectarse, la vamos a tener allí porque vamos a intentar hacer el taller alternando tanto una herramienta de diseño como una consola de comandos. Obviamente la consola de comandos tiene una exigencia mucho mayor porque requiere que se tenga claro cuáles son las diferentes sentencias para realizar las diferentes actividades. Las herramientas de diseño, pues lo que nos van a facilitar es muchísimo la vida porque lo vamos a poder hacer desde un modo gráfico, es decir, ¿desde qué? Desde un entorno gráfico, y eso lo hace mucho más bien. La herramienta que yo voy a utilizar se llama GDSQL. Yo la utilizo, digamos, primero por gusto. Lo segundo es porque se compone de dos partes. En la parte de arriba está todo el entorno de diseño gráfico que me permite a través simplemente dar clics y darle botones y hacer las diferentes operaciones. Y la segunda es esta parte de acá abajo, que la voy a subir un poquito para que la veamos un poquito más claro. Ah, perdón, no están viendo. Ya les comparto. Toda la pantalla. Pues les voy a compartir toda mi pantalla para que podamos hacer el taller. En la parte, toda esta partida como en dos partes. En la parte izquierda está el taller y en la parte derecha está la herramienta de desarrollo. Esta es la consola de comandos. Esto es la consola de comandos es una terminal, en Windows se llama CMD, y uno lo que hacía, lo que les comentaba hace rato, que se ingresaba a través de comandos. Uno escribe MySQL y unos argumentos -h, y la dirección IP del equipo al cual me estoy conectando, -u es el usuario que voy a utilizar para acceder a la base de datos, y -p es porque se requiere password. Yo le doy Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso coloqué una contraseña súper sencilla y ya ingresé. Me dice que la versión de base de datos es la 5510.148, que es MyLevel. Aquí pues miren que yo le puedo database usar algunos comandos, por ejemplo show database punto y coma, me permite o me lista las bases de datos que actualmente están en mi sistema. Nótese que esto es lo mismo que ustedes ven acá en la herramienta de diseño. CDR, Information Schema, COA, MySQL, Performance Scheme, aquí está, Test. Entonces miren que es lo mismo, solo que acá me lo muestra visualmente en entorno de desarrollo y aquí me lo muestra por comando. Vamos a intentar alternar el taller con las dos herramientas, con las de diseño y con las de comando. Yo les decía que a mí me gusta GDSQL porque es una combinación como de las dos cosas. En la parte de arriba encuentro todas las herramientas de diseño de manera visual, botones y todo el cuento, pero en la parte de abajo me muestra la sentencia SQL. Es decir, que lo que yo haga visualmente acá, él me va a mostrar cómo serían las herramientas SQL, los códigos SQL equivalentes que yo debería utilizar para a ver que lo podría hacer acá. Entonces, bien, vamos a resolver el taller. Punto número 1, crear una base de datos llamable. Entonces, miren que yo le doy clic derecho, Create New, y aquí me dice Database. En este caso está en inglés, ¿no? Pues ustedes pueden conseguir una herramienta de diseño en español y pues será mucho más sencillo. En este caso, pues yo voy a usar Create New Database. Miren, entonces le voy a decir cómo se debe llamar la base de datos. Mira, aquí nos da el nombre, Blocks. Entonces voy a simplemente copiar y pegar acá. Y de hecho, acá me está mostrando el código de la
o el lenguaje SQL. Este sería lo que hace parte del Data Definition Language, del DDL. Listo, entonces le doy a aceptar. Entonces, de hecho, acá lo utilizó, miren, créate blocks. Entonces, aquí ya está blocks, miren, ya creo la base de datos. Voy a darle aquí en la consola de comandos mostrar base de datos y mire que aquí ya también apareció. Entonces, no importa por dónde lo haga. Voy a copiar el create blocks de acá. Y lo voy a pegar acá. Pero como ya está, pues no me va a permitir. Entonces le vamos a decir blocks 2. Recuerden que todas las sentencias SQL terminan en punto y coma. Es el final de la instrucción y le doy enter. Y miren que dice que una tabla de datos fue creada. Voy acá y miren aquí que hay un botoncito que dice actualizar. Y miren que ya me creó la base de datos block 2. Y acá le doy show database. Aquí está, mírenlo. Bien, entonces primer punto chuleado. Creamos la base de datos blocks. Bueno, para seleccionar una base de datos en un entorno gráfico basta con seleccionarla, pero en base de datos se tiene que usar, o en consola de comandos se tiene que usar el use. Entonces, yo para seleccionar una base de datos, recordemos que la base de datos son las fronteras, me sirve como un cuerpo de trabajo, es decir, es todas las actividades que yo realice, la creación de tablas, la creación de relaciones, las operaciones que hago con las tablas, todas van a estar contenidas dentro de una base de datos. Entonces, es necesario para poder realizar el taller seleccionar. Entonces, en el entorno gráfico solo basta con seleccionarla con un clic. En la base de datos utilizo el comando use y selecciono la base de datos. En este caso, blocks y termino con punto y coma. Y mire que dice database cambiar. Cuando yo tengo una base de datos, yo puedo usar el comando show tables, o sea, show tables, para que me muestre las tablas. Me dice que la base está vacía, o el conjunto vacío, me dice. Acá le doy clic y miren que si le doy en el más, no me despega nada. Si tuviera tablas, cuando le doy en el más, me muestra la tabla, en este caso no. Entonces, vamos a seleccionar block. Miren que aquí también dice, vea, use blocks. Eso es por lo que me gusta de este entorno de desarrollo. Vamos con la siguiente. Dice, crear la sentencia SQL DDL para el modelado del modelado de la imagen, asegurándose que borre y edite en cascada publicación. Bien, aquí es bastante sencillo. Crear tablas y relaciones en consola es bastante engorroso porque el código es bastante largo. Por eso, yo sí, en esta parte sí les recomendaría ampliamente las herramientas de desarrollo. Me ubico sobre la base de datos, la selecciono con un clic, le doy clic derecho, Create New, y aquí le voy a dar tabla. Entonces, miren, ya creé la primera tabla. ¿Cómo se llama? Usuarios. Listo. En la parte, entonces, ¿qué viene a hacer? Arreglar los atributos. Entonces, le voy a decir que le voy a agregar un atributo que se llama ID usuario. ¿De qué tipo es? Integer. Aquí ya está. Entonces, lo dejo tal cual está. Agrego una nueva columna, que en este caso se llama nombre, pero esta es de tipo varchar. Listo, coloco varchar y de longitud 45. Lo siento, es que a veces esta vaina acá. Longitud 40. Es que yo vuelvo y cometo el mismo error. Listo. 45. Ahí, es que se me sale. Esperen. Eso. 45, listo. Agrego la correo. Un varchar también de 45, aquí está, miren, aquí está. Y agregar la contraseña, el atributo, columna, como lo quieran llamar, que va a ser un varchar de 45. Listo. ¿Qué más vemos aquí? Me dice que el identificador de usuario va a ser, y de usuario va a ser la llave principal. Entonces selecciono el atributo, le doy clic derecho y le digo que sea primary key, o sea,
Estoy diciendo que el identificador de usuario va a ser la llave principal de esta tabla. Una vez yo verifique que todo es correcto, entonces le doy Save. Si lo hice bien, entonces deberá existir una tabla, en este caso usuarios. Miren que aquí está el código de cómo publicar una tabla, de cómo crear una tabla. Miren que esto es larguísimo. Miren esto. Miren esto, todo lo largo que es. Para trabajarlo en consola de comandos es bastante complejo, empezando por los saltos de línea. Estos saltos de línea que aparecen acá no se pueden representar en la consola de comandos. Uno tiene que escribir a lo largote o usar unos apóstrofes, que es el contra slash, que hace que uno pueda hacer saltos de línea en MySQL. En este caso no lo voy a hacer por MySQL o por la consola, perdón, por MySQL lo estamos haciendo. Por la consola porque resulta bastante engorroso. Entonces ya tengo la entidad de usuarios. O sea, miren, ya para. Lo que sí puedo hacer acá es, miren que con Show Tables, es la que aquí ya lo habíamos ejecutado, me dice que no hay bases, que no hay tablas. Miren que ahora sí, me dice, mire, tablas en la base de datos blogs, y me dice que hay una que llama usuarios. Bien, vamos a seguir. Nuevamente me ubico en la base de datos blogs y vamos a crear una nueva tabla. Entonces, create new tabla y la vamos a llamar publicaciones. Listo, entonces le vamos a agregar las columnas y de publicación, que es de tipo integer. Aquí no importa que este atributo haya nacido como un elemento de la relación que existe. En este caso, simplemente lo vamos a hacer. Por ahora lo vamos a considerar como un atributo usuario ID de tipo integer, correcto. Título de tipo varchar de longitud 45. Ay, madre. 45 y un atributo o una columna llamada contenido que es de tipo test. Miren que el test no tiene longitud. Ahora bien, ¿cuál es la llave principal? Y de publicaciones. Me selecciono la tabla, clic derecho, create new index y aquí le digo que es primario. Estos pasos podrán variar entre herramienta de diseño y herramienta de diseño. Habrá una que lo hagan de una manera, habrá otra que... Pero digamos el proceso es más o menos similar. En las herramientas de diseño todo es muy gráfico, todo es seleccionar, clic derecho, listo. Una vez yo ya he definido todos estos atributos, las restricciones de dominio, las claves principales, le doy Save. Y miren que aquí tengo otra tabla. Nuevamente aquí tengo la sentencia que miren, aquí está la sentencia. Si la pego acá, miren, aquí está. Miren aquí publicaciones, los atributos, bueno. El primary key. Listo, le vamos a dar cancel porque no lo vamos a hacer. Ya tengo creado. Ahora tengo que crear la relación. Para crear las relaciones, las tablas deben existir. O sea, no puedo hacer una relación de una tabla que no existe. Como ya las tablas existen, en este caso aquí se llama foreign key o FK, lo van a ver. Entonces, yo voy a generar una nueva relación. Entonces me dice, bueno, el nombre de la relación que se llama FK, foreign key 1, listo, no importa. ¿Qué columna vamos a utilizar? Entonces, yo le voy a decir que el identificador de usuario, que se llama usuario ID, ok, va a referenciar a la tabla usuarios. ¿Ya qué atributo de la tabla usuarios? Al identificador principal. Entonces aquí, ID de usuarios. Y aquí viene algo muy importante. Obsérvese que dice que borre y edite en cascada publicación. Apréndanse esta palabra, cascada. Entonces, dice borre y edite. Miren que hay una columna para delete, borrar, y una columna para actualizar, update. Entonces, donde dice update, vamos a seleccionar la palabra cascade, que es cascada en español, y aquí en cascade. ¿Por qué? Porque en la definición no lo dice, no están pidiendo. ¿Qué significa
de update o delay en cascada. Eso lo que significa es que, por ejemplo, como las dos tablas están relacionadas, vamos a tener cosas como esta. Por ejemplo, en la tabla de usuarios va a existir un autor y en la tabla de publicaciones va a existir una publicación asociada a ese autor. Por ejemplo, en la tabla de publicaciones no pueden existir publicaciones cuyo autor sea un autor que no existe en la tabla de usuarios. Entonces, a eso es lo que se llama integridad referencial. Bueno, entonces vamos a suponer que existe un autor, igual eso lo vamos a hacer ahorita con mi ejemplo. Existe un autor y existe una publicación. Si yo modifico el identificador del autor, que es el que referencia las publicaciones con el usuario, automáticamente ese usuario se va a actualizar en la tabla de publicaciones. Por ejemplo, si tengo el usuario 12345 que tiene una publicación y luego le modifico a 1234556, pues automáticamente en publicaciones va a ser 1234556. Si elimino el usuario de la tabla de usuarios y ese usuario tiene publicaciones, por haber borrado ese usuario, automáticamente se me van a borrar las publicaciones. Entonces eso es cascada, para que lo tengan presente. Eso se conoce como integridad referencial, que es lo que dice acá, y la revisión de la integridad referencial. Listo, una vez yo he definido, entonces le voy a proceder a dar save. Miren, aquí me coloca me añada la foreign key, o sea, el código asociado a la foreign key, que también es un código muy largo. Mire, eso es larguísimo. Entonces tampoco lo vamos a proceder a hacer acá. Listo. Ya si lo quiero ver, ya dependerá de la herramienta de diseño. Por ejemplo, aquí tengo Create Code. Mira, aquí ya me muestra de una manera gráfica cuál sería el SQL. Esto es el Data Definition Language. Ya aquí en usuarios, aquí tengo la data, y esto también es el Data Definition Language, es decir, el lenguaje SQL para la definición de datos. Eso mismo yo lo puedo ver por acá. Miren, ya aquí está publicaciones y usuarios. Bien, entonces tenemos nuestro punto número 2. Punto número 3, crear usuarios. Crear usuarios es bastante sencillo. Como aquí el punto 3 y 4 piden crear un usuario y el 6 y 7 crear otro usuario, uno lo vamos a crear por entorno visual y el otro lo vamos a crear por consola, para que tengamos los dos ejemplos. Entonces, como siempre, nos vamos aquí. La creación de usuarios y la asignación de permisos de usuario hace parte de los DCL o Data Control Language, o el lenguaje de control de datos. Entonces, ¿cómo se hace gráficamente? En este caso, seleccionamos acá arriba el botón que dice Manage User, o sea, como el administrador de usuarios. Y aquí me muestra todos los usuarios de la base de datos. De hecho, voy a borrar este de aquí porque son los que nos please. Porque esto los... Bien, entonces necesitamos crear un usuario que llame admin-db. Entonces le voy a dar copiar. Entonces voy a generar uno nuevo. Listo, acá está. Nombre admin-db. ¿Desde dónde se va a conectar? Normalmente nosotros nos decimos desde cualquier parte. Everywhere, desde cualquier parte. Listo, y se representa con este signo de porcentaje. Uno aquí puede restringir, uno puede hacer que un usuario se conecte desde un punto de trabajo, pero eso requiere tener identificada la IP de ese punto. Y eso pues tiene otras complicaciones, que la IP tiene que estar estática, no puede cambiar en el tiempo, porque si le cambia ya no puede acceder. Entonces, normalmente uno define acá. El password de este usuario, yo voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, password privilege. Ahora bien, los privilegios o los permisos que uno asigna a una base de datos se hacen por objetos, es decir, el objeto base de datos, las tablas son objetos de las bases de datos y las partes de la tabla son objetos de la base de datos, es decir, que hay una jerarquía. Vamos a tener bases de datos, vamos a tener tablas y vamos a tener atributos de tabla. Cuando se asignan los permisos, yo lo puedo hacer a nivel de base de datos, a nivel de tabla o a nivel de atributo de tabla. Entonces yo voy aquí a darle añadir un objeto.
Entonces le voy a decir que el usuario va a poder acceder a blogs. Miren que yo puedo ir desplegando. Si yo quisiera que fuera un atributo de tabla, selecciono el atributo de tabla. Si quiero que vaya a una tabla, selecciono la tabla. O si quiero que vaya a la base de datos, lo voy a hacer a la base de datos. Entonces, en este caso, lo voy a hacer a la base de datos. Porque el ejercicio me dice que genere un usuario, pero no me especifica, digamos, esa especificidad. ¿Qué nos dice? Insertar, entonces, insertar sería insert, entonces busco el comando insert, acá está. Actualizar es el comando update, acá está. Y consultar es el select. Entonces miren que dentro de todos los permisos a este usuario solo sería select, insert y update. Y le vamos a dar save aquí, o sea, salva. Y miren que ya existe el usuario de base de datos. Miren que aquí está creando el usuario con create user. Y aquí me está garantizando los permisos de selección, inserción y de actualización a la base de datos. Entonces, listo, creo un usuario que puede insertar en las tablas. Listo. Autentíquese en la base de datos con el usuario creado e inserte datos en la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer las pruebas de autenticación, lo voy a hacer por acá, por la consola de comandos, para no salirme. Entonces, MySQL, el comando -h, la base de datos, en este caso el localhost. Uno puede hacerlo de dos maneras, escribir localhost allí o conectarse al 127.0.0.1 o escribir localhost. Entonces, como quieran, eso no importa. Si la base de datos es local, ¿no? Y -u es el nombre del usuario. Entonces, en este caso, con admin db. Entonces, -p para contraer. Entonces le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, aquí me dice que no reconoce el localhost. Entonces aquí sí no necesariamente me toca con el 127.0.0.1 en su admin. Listo. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y miren que se me conectó. Show databases y miren que aquí está. Miren que aunque yo tengo muchas bases de datos, este usuario solo me muestra blogs. Bueno, aquí Information Schema siempre lo va a mostrar, ¿no? Pero básicamente este usuario solo puede consultar blog. Entonces, use para seleccionar la base de datos, blogs, punto y coma, y miren que ya estoy en la base de datos. Ahora le voy a decir show tables y miren que me muestra. Ahora, ¿qué dice? Ya me autentiqué. Dice creando o insertando un usuario creo e inserte datos en la tabla. Listo. Para insertar datos, pues se pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? Uno es a través de las interfaces, herramientas de diseño. Entonces, una manera sencilla es aquí irme a la parte de datos, donde dice date, y agregar datos. Entonces, me voy a agregar un dato. Entonces, 16, 944, 88. Nombre, Andrés Castillo. Correo, amcastillo 8384 arroba micena.edu. Ay, madre, si ven que a mí me... Entonces, amcastillo. Eso me pasa es porque yo presiono el botón de borrar y aquí el botón de borrar por alguna razón cambia entre pestañas. Castillo arroba, no. Acá no. Es 8384 arroba micena.edu.co y la contraseña 123456. Enter. Entonces le digo grabar. Aquí está. Listo. Y miren que me grabó un usuario. Miren que acá está el inserinto. Es decir, el comando que utiliza para insertar usuarios. Vamos a insertar otro usuario, pero esta vez lo vamos a hacer por consola. Entonces le vas a dar pegar. Entonces, toda esa parte de inserinto blog.usuarios, o sea, base de datos blog, tabla usuarios,
y los atributos de la tabla, ¿no? Atributo nombre, aquí también viene viene correo, como, y viene contraseña. Listo. Y los valores asociados a esos datos. Entonces vamos a crear, por ejemplo, nos vamos a crear el usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos que el usuario es un integer, entonces como es integer no puede ir con comillas los textos, y entonces vamos a colocar Pepe Pérez, correo, coma. Miren, los atributos se separan por correos, ¿no? Entonces, esto ya lo irán aprendiendo con la práctica, pero el inserinto me permite insertar datos. Entonces, correo Pepe Pérez arroba micena.edu.co, coma, y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, punto y coma, todas las sentencias. Si lo hice bien, cuando le dé enter, deberá insertar un registro. Vamos a ver. Me dice que la columna corre es desconocida, y en efecto se llama correo la columna. Entonces voy a repetir la sentencia, pero en este caso voy a escribir bien el nombre del atributo. Entonces correo, listo. Correo. Listo, le doy a enter y miren que dice consulta OK, una columna, digo una fila afectada. Entonces voy a darle a actualizar acá y miren que me generó el usuario Pepe Pérez. Pepe Pérez, acá Andrés Castillo. Uno lo ingresamos por nuestra herramienta de diseño y otro lo ingresamos con SQL. O sea que punto 4 está chuleado. Dice, pruebe que puede borrar un registro de la tabla de usuarios. Vamos a intentar borrar el usuario Andrés Castillo. Entonces, ¿cómo se borra? Si lo hago por acá, obviamente me va a borrar. ¿Por qué? Porque yo estoy autenticado aquí en mi herramienta de diseño con el usuario root. Y el usuario root tiene todos los privilegios, mientras que en la consola de comandos estoy autenticado con el usuario admin.db. Entonces, el comando para borrar es delete. Entonces, delete from y el nombre de la base de datos, usuarios. Entonces, punto y coma. ¿Qué le estoy diciendo? Bórreme todos los datos de la tabla de usuario. Si los permisos están bien definidos, la base de datos me tiene que retornar que no es posible borrar esos usuarios porque el usuario carece de permisos. Si están mal definidos los permisos, me va a borrar los usuarios. Vamos a ver, entonces delete from. Y me dice, mire, entonces dice delete from usuario. Entonces me dice error. El comando delete está denegado para el usuario admin.db. Es decir, que este usuario no puede borrar. Vamos a intentar con otro usuario. Vamos a borrar acá. Vamos con otro usuario. Vamos a entrar con el usuario root. Aquí todos los contraseñas son. Y le voy a decir delete from. Es el mismo comando que acabo de utilizar. En este caso, bueno, me dice que, recuerden, la base de trabajo, pues es, en la base de datos siempre debo escoger una base de datos, logs, listo. Delay from usuarios, y mire que me dice 2 usuarios borrados. Voy acá y en efecto me los borro los 2. Entonces miren, el usuario root sí lo pudo hacer, el usuario admin.db no lo pudo hacer. ¿Por qué razón? Bueno, use blocks. Porque no tiene permiso. Entonces, eso es lo que debe mostrar su video, que el usuario no tiene permisos para borrar. Entonces, punto 4, listo. Punto 5, crear el usuario RiadDB, pero con solo permisos de consulta. Este lo vamos a crear por consola. Vamos a apoyarnos aquí, que está el comando de crear usuarios.
Por ejemplo, este usuario no me permite crear usuarios. ¿Por qué? Porque estoy con el, recuerda, estoy con el usuario UserDB. Miren que si yo creo el usuario ReactDB, va a decir pues que acceso denegado y necesitas privilegios para crear usuarios. Entonces, en este caso voy a salirme, Control+Q, y vamos a ingresar con el usuario root. Listo. Usuario root es el superusuario. Vamos a usar use blocks, base de datos, y vamos a crear un usuario. Entonces vamos a crear el usuario en ReactDB. ReactDB, listo, identificado con 2, 3, 4, 5, 6. Ya lo creó. Y ahora debo asignar, una cosa es crear los usuarios y otra cosa es los permisos. Y vamos a usar la opción grande. Entonces, pero ¿qué usuario, qué privilegio le vamos a decir? No, este usuario solo puede consultar. Recuerden que la sentencia para la consulta es select. Entonces le vamos a decir que vamos a garantizar los usuarios de consulta a la tabla de hacer blogs, a cualquier tabla, al usuario, no al admin DB, sino al usuario ReactB o ReactB. Y le vamos a dar. Y me dice que en efecto ya fueron garantizados. Es decir, creé un usuario y le di permisos, pero por consola. Lo vamos a ver visualmente. Vamos a ir acá, en el administrador de usuarios. Y miren que aquí ya está el ReactDB. Me muestra la base de datos y me dice que el único comando habilitado para este usuario es el select. O sea que la tarea fue bien hecha. O sea que ya tengo este. Y me dice, bueno, punto 7, autentíquese en la base de datos, Entonces voy a salir, Control+Q. Bueno, voy a limpiar la consola y vamos a conectarnos con el usuario ReactDB. Listo, ReactDB. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me conecté. Entonces, puse blocks, la base de datos. Ya cambié. ¿Y qué me está diciendo? Dice inserte. Voy a usar un comando de inserción. Como lo bueno de estas consolas es que guardan el histórico. Entonces miren que aquí tengo el comando de inserción. Blocks. Entonces voy a intentar insertar este usuario. Y miren que me dice comando denegado para el usuario ReactDB. O sea que ese usuario no puede hacer inserciones. Entonces su video debe mostrar el error que muestra la consola SQL, indicando que el comando está denegado para el usuario ReactDB. Miren que si yo hago esto, por ejemplo, con el usuario admin.db 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le digo insertar, miren que en este caso sí hay una inserción. Y aquí haría la inserción. Miren que acá ya se puede ver y aquí me dice que el registro fue exitoso. Bien, eso es lo que ustedes deben mostrar en su taller. Todo lo que les acabo de mostrar en pantalla, que hace parte de su taller, es lo que deben mostrar. Ya para finalizar, entonces yo les voy a mostrar lo que consiste en integridad referencial. Por ejemplo, miren, la integridad referencial que existe acá condiciona a que solo pueden existir publicaciones siempre y cuando existan un autor. Entonces, por ejemplo, si no hay ningún autor, voy a borrar esto de acá y voy a intentar hacer una inserción en publicaciones. No me lo permite. Miren que voy a colocar identificador 1 y miren que no hay un usuario, digamos miren que no voy a dejar el usuario nulo, el título autor y bueno, la culpa es de la. Ay, madrecita. Bueno,
culpa es de la... Ahí está, si se me sale. La vaca, escribimos solo la vaca. Ay, señor. La vaca. Listo. Y contenido. Listo. Ya tengo una inserción. No puedo agregar un usuario porque recuerden que usuario es una llave foránea. Es decir, allí solo puedo colocar usuarios que existan en la tabla usuarios. Entonces le voy a decir que grabe. Y bueno, en este caso me lo permitió, pero es porque en mi definición de publicación yo permití que existieran datos nulos. Entonces yo puedo, por ejemplo, cambiar cambiar y decir que no puede ser, o sea, que el dato no puede ser nulo. A ver, no null. A ver, ID de usuario. Listo. No null. Ok. Save. Ahí. Bueno, es porque ya tengo un atributo en la tabla. Pero bueno, eso es importante el modelo de bases de datos. Miren, interesante que nos pase esto en este momento porque eso... Bueno, me dice que manejamos una foreign key. Bueno, lo vamos a dejar así por lo pronto. Pero la idea, no. Listo, entonces pues, la idea es que vamos a agregar un usuario. Vamos a aprovechar el usuario que tenemos aquí ya agregado en la consola. Listo, le vamos a dar a actualizar. Y miren, cuando voy a publicaciones e ingreso, vamos a colocar la publicación 1. Miren que aquí, como hay una llave foránea, miren que me lista los usuarios los usuarios que tengan la tabla de usuarios. Esto me lo muestra aquí porque este existe en la llave de usuario. Entonces, usuarios. Entonces, le vamos a colocar vaca y aquí vamos a colocar vaca. Listo. Entonces, le vamos a dar guardar. Entonces, miren, tenemos un usuario en la tabla de usuarios y uno en publicación. Vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a cambiarle el identificador al usuario. La integridad referencial va a permitir que, como es una relación de un usuario con una publicación, esa relación siempre se preserva. Por cuanto si yo hago un cambio en el identificador de usuario, ese cambio se me debe actualizar de manera automática en publicación. Voy a colocar un 789 y 0. Voy a aceptar y le digo asuma los cambios. Y cuando voy a publicaciones, miren que el identificador también se actualizó. Eso es integridad referencial. Ahora bien, si voy a la tabla de usuarios, elimino el usuario por integridad referencial. Con nosotros definimos que fuera de tipo cascada. En publicaciones, pues está vacío. Es decir, se perdió ese dato. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos va a intentar garantizar que no haya ninguna publicación cuyo usuario no existe. Y si yo elimino un usuario y este usuario tiene publicaciones, pues tanto el usuario como las publicaciones se van a eliminar. Entonces, bien, digamos así, a grandes rasgos he tratado de escribir todos los puntos que ustedes deben desarrollar en el taller, tanto en una herramienta de diseño como en una consola de comando. Vuelvo y les digo, pues lo bonito de ciertas herramientas de diseño es que te permiten o te muestran los comandos, por ejemplo el select, el update, el delete, y eso pues les va a permitir a ustedes ir ganando conocimiento acerca pues del uso del lenguaje. Entonces recordemos que hay como 3 definiciones de lenguaje. El lenguaje asociado a la creación de objetos de la base de datos como bases de datos, o sea, el create database. Por aquí tiene que estar bueno, aquí está drop database, por acá bueno, está el create, aquí está el create database, los create table,
por acá, hacen parte pues del Data Definition Language, los de crear usuarios, que es create user, por acá estaba el grant, aquí está el create user, el grant hacen parte eh, de los, ¿cómo? DLC, del datos de control, y pues los inserinto, los update y los select, pues hacen parte de los, están los de DL, los de CL, y bueno, ya el cansancio me hizo olvidar. Pero bueno, hacen parte pues de los de manipulación de datos. Entonces, aquí están pues presentados de dos maneras: la consola e interfaces gráficas. Ustedes son libres de decidir si lo quieren hacer por consola o por una herramienta de diseño, pero independientemente de la decisión que tomen, sí debe ser claro y debe mostrarse, debe mostrarse que se cumplan y se ejecuten todos los requerimientos de este taller. Entonces, en esa medida, pues ustedes van a tener una evidencia aprobada. De lo contrario, pues van a desaprobar. Bueno, aquí estaba, mira, el Control Data Language, el Data Definition Language y el Data Model Language, dato de modelado. Entonces, todo es SQL, sino que pues se categorizan los códigos SQL de acuerdo pues a la actividad, a la creación de tablas, base de datos, a la creación de usuarios o privilegios de usuarios, o a la manipulación de los datos con el CL, Update, Delay. Bien, muchachos, pues entonces esto era todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que este tour que hicimos con estas herramientas les permitan afianzar sus conocimientos de base de datos. Ya con esto terminaríamos la competencia de base de datos. Es importantísimo, y como lo he mencionado, para complementar su formación, ir adquiriendo esas habilidades y esa expertise en el manejo de base de datos. Eso solo se los dará el tiempo y la experiencia, es decir, la práctica. En la medida que ustedes practiquen, irán adquiriendo experiencia. Por ahora, pues hemos intentado en el transcurso de estas 3 semanas tratar de representar de la mejor manera, digamos, he intentado transmitirles los aspectos esenciales en lo correspondiente pues a bases de datos, pero ya entenderán que por el tipo de formación y el tiempo no podemos profundizar más, ya que eso ya va por correr por su cuenta. Entonces, al final de esta sesión, yo procederé a mandarles el video y el taller, que son los elementos que ustedes van a requerir para poder realizar su evidencia. Recuerden, la evidencia está para el domingo 10 de abril. Y les recuerdo que el día viernes, es decir, mañana, tengo horario de consulta desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Ustedes me pueden contactar por cualquiera de los medios disponibles: el WhatsApp, la plataforma Territorium, a través de los foros, el chat o los mensajes. Yo estaré presto y atento. Por ahora, pues entonces les deseo una muy feliz noche, y estaremos en contacto.